Y para mí es un honor tener hoy una mesa de primera, como siempre, y me da muchísimo gusto verte. Ivonne Ortega, bienvenida de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien, con gusto saludarte, Luis, y hacerme trabajar en mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ivonne. Feliz cumpleaños, Ivonne, porque además es cumpleaños de Ivonne Ortega. Entonces, bueno, pues, felicitaciones si usted quiere. Felicidades, Ay, Ivonne. qué Gracias por estar con lindo, nosotros, invitarme, hombre. No, pues, oye, feliz cumpleaños. Felicidades, Ivonne. Está con nosotros también Arturo Ávila, de la 4T de Morena. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás? Gracias, Luis, con el gusto de saludarte. Felicidades, Ivonne. Gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Y Federico Dorin, del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día y felicidades a Ivonne. Déjame iniciar con la respuesta de la Presidenta de la República a lo que acaba de pasar con Donald Trump el día de ayer. Dice, a un arancel vendrá otro en respuesta. Van a presentar pues varias cuestiones en torno a lo que no le conviene a Estados Unidos, el tema arancelario. Una respuesta muy fuerte para algunos, una respuesta pues que tenía que ser así de contundente para otros. ¿Qué opinan? Comienzo contigo, Ivonne. Yo creo que había estado la presidenta haciendo como pateando la lata hasta creo que el día de ayer, donde ponen fecha límite, que es el 20 de enero en el caso de Trump, pues hace una respuesta precisa. Me parece, ahí coincido, que nos necesitamos los tres países y no podemos estar sujetos a las condiciones del momento electoral de cada. Yo creo que en este caso, como mexicanos, tenemos que respaldar a la presidenta. ¿Qué dices, Arturo Ávila? Bien, me parece que la presidenta toca tres temas muy importantes. Uno tiene que ver con el tema arancelario, el tema de integración económica. Yo siempre he mencionado que es imposible poner aranceles a un país que no tengan un efecto en el otro país. ¿Por qué? Porque está integrada la cadena de suministro. Pensar que Ford Motor Company o que General Motors, por ejemplo, tendrá una imposición de un arancel del 25% y que esto no tendrá una consecuencia en el mercado de consumo norteamericano, pues es simple y sencillamente no entender los fenómenos de cadenas de suministro de las empresas y de la economía. El segundo tema que me parece muy importante tiene que ver con la epidemia de fentanilo que menciona la presidenta en la mañanera también. Sin duda, la causa tiene que ver con un problema de salud y de consumo en Estados Unidos, ¿sí? Que está generando un desastre en ese país, pero que a los que nos ha tocado por la condición geopolítica que tenemos, atenderlos a nosotros. Y entonces ese fenómeno no se puede ver aislado, se tiene que ver con el ingreso del 70% de armas del mercado norteamericano en nuestro país, que también lo mencionó la presidenta, y se tiene que ver con, oye, si ustedes tienen un grande problema, lo que tenemos que ver es primero cómo se atiende la causa, cómo se atiende el fenómeno de la salud, cómo se ve como un problema de salud y cómo los muertos no se los mandan a México porque el tráfico existe en Estados Unidos, los cárteles existen en Estados Unidos. Y el tercer tema que puso la presidenta sobre la mesa fue el tema migratorio también. Me parece que si queremos entrar a un acuerdo migratorio tenemos que entender que nadie se va de su país por gusto. Segundo, que hay alternativas que pueden atender la causa y no es la fuerza. Y nosotros ya hemos demostrado con programas como Sembrando Vida que se puede frenar de alguna u otra forma en otros países la migración apoyando a las personas que están con ese fenómeno. ¿Qué dices, Federico Dorin, desde el PAN? A ver, la buena y la mala. La buena es que cuando menos hay jefa de Estado, ¿no? Que se reconozca una actitud distinta a la genuflexión permanente de López Obrador. Cada vez que nosotros fuimos agredidos en el gobierno de López Obrador por el gobierno de Estados Unidos, tenía un silencio cómplice y tenía una cobardía vergonzante, al grado de haber ido a Washington a hacerle campaña a Trump. Entonces, que la presidenta le plante cara al agravio de Trump es una buena señal. Esa es la buena. La mala, me parece que es el mismo problema de Morena de siempre. Creen que con propaganda van a solucionar los problemas de México. El problema es mucho más grande que el exabrupto de Trump, porque tú tienes al propio Trudeau diciendo que no ve descabellado sacar a México del TEMEC. Tienes a quien gobierna Ottawa y Alberta pidiéndole abiertamente no volver a refrendar el TEMEC con México. Y tienes el problema de los chinos, que tanto Estados Unidos como Canadá le están diciendo a México, si sigues haciendo trampa con manufactura, con componentes chinos, violando el TEMEC, te voy a sacar del tratado. Y eso es un problema mucho más grande que el exabrupto de Trump. Y ese no se arregla, perdóname, con una cartita, ¿no? O sea, la carta es una buena respuesta en la impronta de la presidenta, sí. Es
condición suficiente para arreglar la tensión, independientemente de los problemas psiquiátricos de Trump? Claro que no. Entonces, el verdadero elefante en la sala es si México ha estado haciendo trampa con los componentes de integración chinos en esas cadenas de producción, y si eso va a ser el principal punto de discusión en 2026, estamos en un problema que no se arregla con una carta y que quizá nos ha dimensionado por parte de las autoridades mexicanas. Hoy por hoy la economía mexicana depende en gran parte del intercambio comercial que tenemos con los Estados Unidos. Hay algunos analistas que le apuestan pues a tratar de negociar, a tratar de abrirse o inclusive a tratar de ceder. Hay quien le apuesta a la sumisión incluso. Hay quien dice que por el contrario hacer esto le va a costar a Donald Trump una hiperinflación. Hoy se habla en los medios de comunicación estadounidenses, hay que decirlo también, medios de comunicación anti-Trump, se habla de una hiperinflación y que esto va a ser un balazo en el pie para el presidente estadounidense. ¿Qué hacer aquí en México frente a este escenario? Hoy por hoy, a lo mejor podríamos venderle a muchas otras personas, a lo mejor hay ahí otros países, etcétera, pero hoy por hoy la gran dependencia económica viene con los Estados Unidos en particular. Ya me atrevería a decir que ni siquiera con el Canadá. ¿Qué es lo que podríamos estar esperando en los próximos meses? Trump asume exactamente en un poquito menos de 2 meses, el próximo 20 de enero. Ivonne Ortega. Sí, ahí yo creo que rescatando lo que comentó la presidenta, me parece que lo más rescatable, valga la redundancia, es decir que se junten lo más pronto posible los equipos. Creo que si los equipos se juntan, podemos empezar a ver una ruta respecto a qué tanto pudiera afectar o qué tanto pudieran construir. Y ahí coincido con muchos de los analistas que hoy están haciendo en el caso particular de Estados Unidos. Al final de cuentas, el arancel de uno, de otro lado, pues al ninguno de las empresas va a terminar cargándolo. El que va a terminar cargando ese arancel es el consumidor. Entonces, sí vamos a afectar a los mexicanos, a los estadounidenses y a los canadienses. Ojalá que pronto se estén trabajando los equipos para poder buscar una solución. Me parece que nosotros estamos condenados a estar juntos. Estamos condenados a estar juntos. A ver, me quedo con esa frase que es muy interesante. Estamos condenados a estar juntos. A final de cuentas es la integración de Norteamérica, de la que habla la misma presidenta de la República, Sheinbaum. ¿Qué dices, Arturo Ávila, de Morena? Bueno, México tiene 13 tratados de libre comercio con 46 países, tiene 9 acuerdos de comercio que tienen que ver con alcances parciales o complementación económica, y tiene también una gran cantidad de acuerdos de integración económica, ¿no? Me parece que la forma en la que se tiene que abordar es así. Si alguno ha leído los libros de Donald Trump que tienen que ver con la forma en la que él hace negociaciones, pues lo que está haciendo es imponer primero una primer parte de una negociación que no sabemos si realmente va enfocada siquiera al Tratado de Libre Comercio. A lo mejor lo que está buscando es un objetivo en otra área específica, ¿no? Es muy de Trump este tipo de cuestiones. Trump es empresario y entiende también los fenómenos económicos. No creo que se esté dando un tiro al pie diciendo que va a imponer estas tarifas arancelarias cuando conoce perfectamente bien la consecuencia que tendría imponer esta tarifa arancelaria. Por otro lado, contestando lo que decía el compañero Federico Doring, hay que dejar claro que el problema del contrabando chino es un problema de los 3 países. Si tú te vas con las cámaras de comercio de Estados Unidos, hoy por hoy, cualquier consumidor en una red digital, en una red comercial digital, puede pedir productos chinos y le van a llegar a su domicilio, sin ningún problema, sin ninguna restricción. Entonces, nuevamente, no se puede ver el Tratado de Libre Comercio como que, oye, México, arregla el problema tú de contrabando chino y de componentes integrados en la cadena de suministro. No, todos tienen, Canadá, Estados Unidos y México, un problema de contrabando chino que se tiene que atender. Pero para eso hay que reconocer primero dónde están los 3. Y por eso el nearshoring tiene esa justificación tan importante. La zona comercial ya se dio cuenta que no les conviene seguir haciendo negocios con el socio asiático. Y en esa misma lógica lo que tienen que hacer es fortalecer este Tratado de Libre Comercio que a los 3 países les ha dado enormes beneficios. Incluso yo me atrevería a decir que cuando inició el Tratado de Libre Comercio, por ahí de finales de la época de Carlos Salinas de Gortari, el más beneficiado del TLC fue Estados Unidos. ¿Qué dices, Federico Doring?
A ver, reitero lo que dije y no acepto la versión de Arturo. Ciertamente, acabo de publicar Reforma en Primera Plana hace 1 o 2 días, como si hay comercio chino fraudulento en Internet. Pero las imputaciones que hay de Canadá y de Estados Unidos no es el comercio digital, es como la manufactura que tiene trato especial en el tratado, la haces pasar por mexicana cuando en realidad es de altos componentes de integración china. Y eso tan es así que el propio Ramírez de la O salió y dijo que lo iba a revisar el Estado mexicano. No lo está revisando Ottawa, no lo está revisando Washington, solo lo está revisando el Estado mexicano. Entonces todo lo que él dijo no se sostiene. Pero ese es el verdadero elefante en la sala y eso es lo que nos debe de preocupar, porque donde nos logren demostrar que hemos hecho trampa, vamos a caer en lo que sí dijo atinadamente. Trump sabe, por eso reconocí lo de Sheinbaum, sabe que solo el gruñido del arancel, como en el acero que dobló a López Obrador en 24 horas junto con Ebrard, que no duraron ni un día de defensa del arresto mexicano, lo intentó hacer. Y yo creo que como logró que fuéramos tercer país seguro a raíz de ese gruñido y de esa genuflexión de López Obrador, pues ahora está buscando algo similar y muy probablemente va a ser migratorio, porque este asunto no es comercial. Es lo que dice es tu incapacidad para poner orden con mi epidemia de fentanilo, y por eso le dice bien a la presidenta, el tratado no es migratorio, es comercial. Entonces no va por los aranceles, pero también él sabe, después de cómo nos trató con López Obrador y cómo se dobló López Obrador y Ebrard, que no duraron ni un día, que tenemos una cosa que no tienen los canadienses, las remesas. Y en las remesas él sí le puede poner un fee, y ya lo dijo en otra ocasión, y eso no tiene espejo en la economía de Estados Unidos ni en la de Canadá. Ese es el talón de Aquiles de la negociación. Pone un punto Federico Dorin que me gustaría mucho poderlo comentar y ahorita pasamos a algunos otros temas. ¿Qué tanto dependemos y qué tanto dependen ellos? Va a decir Claudia Sheinbaum el día de mañana, si no me equivoco, van a presentar todo lo que depende la economía de Estados Unidos del TEMEC, etcétera. Pero bueno, claramente somos un país con una economía muchísimo menor a la que tienen los norteamericanos, a la que tienen Estados Unidos. A nosotros nos pega tanto como les pega a ellos. ¿Qué tan similares somos? Tú decías, Ivonne Ortega, hace un momento, estamos condenados a estar juntos. Pues sí, pero ¿de qué tamaño va a ser el daño si esto se pone muy mal? A Estados Unidos le va a pegar a lo mejor en algunos productos, a nosotros nos va a pegar ¿en qué? En algunas empresas, nos pega más, nos pega menos. ¿Qué ven ahí? Bueno, nos pega a todos, es como cuando tienes a tu vecino el que pone la música a todo volumen todos los días, ¿no? Y lo tienes ahí. Es lo mismo, pero con países. Estamos nosotros obligados por nuestras fronteras y me parece que tendremos que estar listos para cualquier tipo de negociación y entender cuáles son las lecturas que quiere tanto el presidente Trump como el primer ministro Trudeau. Habría que ver, porque la otra parte que a lo mejor la presidenta no comentó hoy, pero sí es importante, es que somos grandes proveedores de consumo inmediato, o sea, del aguacate, de lo que sabemos que les vendemos. Eso, si se cancelara el suministro, pues no tendrían quien pudiera sustituirlo en la inmediatez, porque son productos perecederos que se tienen que programar. Yo soy empresaria porcícola, exportamos no a Estados Unidos, pero no puedes decir hoy, oye, alguien me buscaba hace unos días y me decía, oye, necesito 1,000 toneladas. Pues no se puede porque yo tengo mi producción calculada. Entonces, me parece que hay que buscar el fondo. Coincido por primera vez con Arturo y con sí, oye, se está poniendo muy... Es que es el poder de Trump. Por primera vez coincido con ellos, pero ahí lo que sí creo es que todos tenemos que luchar como mexicanos. Al final de cuentas, lo que se pueda decidir le afecta a México. Arturo Ávila. Yo creo que un buen ejemplo es que el Tratado de Libre Comercio y la integración que se ha construido durante todos estos años nos lleva a pensar que es un solo cuerpo. Si lo viéramos en términos anatómicos, es un solo cuerpo. Entonces, pensar que vas a someter a tus pies para no afectar el estómago o la cabeza, es la lógica que tiene este tipo de
cuestionamientos. Reitero, me parece más bien que es un juego político que busca otro tipo de intereses. Me parece que es una forma de negociar de Donald Trump, que lo ha hecho ya en el pasado, y poco pasó en esa negociación, o sí consiguió ciertas cosas en términos migratorios, por ejemplo, ¿no? Y coincido también con Ivonne, aunque sea la única vez también que coincida con ella. A lo mejor es la primera, ¿no?, de muchas. Pasan cosas muy buenas en MBS. Yo creo que porque todas, no va a seguir Trump, igual puede haber otra crisis y volver a coincidir. Yo creo que todas y todos los mexicanos tenemos que estar unidos en torno a esta situación. Hay cosas en el pensamiento que nos separan, pero también en la Cámara de Diputados, y Federico es testigo, y también la propia Ivonne, hemos coincidido en algunas cosas. Y en esa misma lógica me parece que es momento de que todas y todos apretemos, ¿no? Que algunos de los panistas que son pro Estados Unidos y pro extranjeros, pues se les quite y se les sacude un poquito en esta ocasión, y saquemos esa mexicanidad que tenemos y pues demos la batalla juntas y juntos. Federico. A ver, yo lo he dicho aquí en tu programa, lo he dicho en tribuna. Es una tragedia que México y la presidenta Sheinbaum sigan pagando platos rotos de la herencia de López Obrador. Yo creo que la complicidad del sexenio anterior con el narcotráfico, el tiradero que tienen en Sinaloa, todo eso de narcopolítica de Morena, su vinculación con Sergio Carmona, el rey del Huachicol, toda esta grosería de López Obrador de mandarle una carta a Xi Jinping para que le dijera cómo venían los precursores de China para enfrentar. O sea, la falta de seriedad de López Obrador también es un caldo de cultivo que orilló a esta impronta de Trump. Está pagando México y Sheinbaum los platos rotos de la frivolidad y de la narcopolítica de Morena. Yo hasta ahí lo he dicho y lo he dicho en tribuna, lo he dicho aquí, estamos pagando ella platos rotos que son ajenos. Nosotros, como dije, vamos a estar para ayudarla en lo que se necesite, y sin la frivolidad de venir aquí con chistes de que si alguien es de un partido y es pro-yanqui, o yo, a ver, Arturo es más pro-yanqui que yo, estudió en Estados Unidos, presume todos los días que puede que estudió en la Universidad de Texas en Austin, de los Longhorns. Entonces, nosotros me parece que hay que ser serios. Y no hay que evadir la realidad. Y la realidad, y ese elefante que está ahí, hay un tema con los componentes chinos en la manufactura mexicana, y hay un problema de lo que dejó de hacer el gobierno del sexenio anterior contra el narcotráfico. Y eso es una realidad. Y si no, vámonos a Culiacán, donde el gobernador ayer dice que sí, que sigue dialogando con el narco y que no puede poner una fecha para arreglar la paz en Culiacán. ¿Alguna réplica rápidamente, Arturo? Antes de pasar a otro tema. No, Federico es una persona que yo le tengo aprecio, nos vemos en muchas mesas de debate. Últimamente veo una obsesión mucho más importante en lo que hago, en lo que no hago, en dónde estudio, en dónde no estudio, que en el pasado, y lo respeto también. De todos modos, seguiremos viéndonos en varias mesas. No es broma. Quien propuso que hubiera un intervencionismo directo fue Marco Cortés, pidiendo que se elevara a nivel de ley el narcoterrorismo. ¿Para qué? Para que hubiera una intervención del gobierno de Estados Unidos. Sí hay sectores panistas, hay que reconocerlo, que son pro Estados Unidos y que a veces quieren más al propio vecino del norte que a nuestro país. Y ese es el problema, no es una broma, es una realidad. Y me das pie para abrir justamente otro debate, y que tiene que ver con lo que nos tendría que estar uniendo. Digo, hay muchos temas que están ahí en la mesa. Lo que pasó ayer en Culiacán es brutal, y lo que ha pasado en los últimos 2 meses en Sinaloa es brutal, y ojalá que solamente fuera Sinaloa, pero es Michoacán, pero es Guerrero, pero es Tamaulipas, pero es Chiapas, pero es Tabasco, pero es Querétaro incluso ya también con lo que ha sucedido, pero es Guanajuato. Hay un grave problema de seguridad, hay un grave problema también que estamos viendo a nivel económico, hay muchas problemas que uno pensaría deberían de ser la prioridad del gobierno, y a veces el debate se va a otro tipo de cosas, como la desaparición de los autónomos, una reforma al Poder Judicial que francamente nadie termina de entender al 100%. De ahí que yo quiero entrar a esta pregunta. Tienen ustedes, la mayoría, tienen todo, no necesitan negociar realmente. O sea, pueden pasar, como ya han pasado varias cosas, como ya ha habido un desaseo legislativo que ha acusado la oposición. Así que, si es momento de unirse, ¿cómo unirse? Y déjame empezar primero con la oposición, justamente. Ivonne Ortega, ¿cómo unirse frente a este escenario que estamos viendo hacia el siguiente año, con una oposición que sí ahí está, pero solamente en la narrativa? O sea, en números no pueden hacer mucho que digamos.
primero vamos a dejar con claridad, y lo hemos comentado en otros escenarios, hay que dejar claridad de dónde partimos. El pueblo no les dio mayoría constitucional, hay que dejarlo muy claro. Primero, en el caso de Movimiento Ciudadano nos correspondían 46 diputados federales, tenemos 27 que el INE nos otorgó. En el caso del Senado tendríamos que tener 14 o mínimamente 9, porque hay 4 primeras minorías que ganamos en el territorio. Y luego, es que lo que quiero es cómo se construyó. Sí. Y luego, pues compraron a tres senadores de la alianza PRI-PAN, y no es por la alianza, sino es nada más que el electorado de estos senadores votó abiertamente en contra de las propuestas de Morena. Y hoy ya tienen 5 de primera minoría, todas votadas en contra de las propuestas de Morena. Primero, el pueblo no les dio reforma constitucional, más casi 60 millones de personas que no salieron a votar y que ninguno de nosotros les fue atractivo para que puedan votar. Segundo, lo he dicho muchas veces, Federico es testigo en el caso de la Jucopo, yo siempre sostengo que si queremos de verdad abatir la inseguridad, la dejemos de politizar. En medida que se politice la seguridad, difícilmente vamos a poder construir acuerdos. Me decía el otro día en la Jucopo Moreira, me decía, sí, pero es una política pública que hay que evaluar. Sí, nada más que después de todo lo que ya nos dijimos, ¿cómo le apruebas recursos a la Secretaría tal para que pueda combatir la inseguridad? O lo escucha la Policía Municipal con la estatal y la federal, y entonces seamos responsables todos y veamos algo que trae en crisis al país. Y juguemos todos con México. ¿Cómo podemos jugar todos con México? Primero, no politizando la seguridad. Segundo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues mientras haya quien consuma, habrá quien provea. Uh-huh. También tenemos que hacer esa parte de plática con Estados Unidos. Y en ese sentido, desde la oposición, en el caso particular del Movimiento Ciudadano y en el mío personal, uh-huh, que le entiendo bastante al tema de seguridad. Yo, el día que tuvimos la reunión con Mayer, con la secretaria de Gobernación, y la pasada con García Harfuch, lo que tenga de experiencia y pueda poner de operación política, de trabajo, talento y paciencia para que la seguridad pueda cambiar y no se politice, ahí voy a estar, y ahí va a estar Movimiento Ciudadano. ¿Qué van a hacer en el Partido Acción Nacional en particular, Federico Doring? O sea, frente al escenario que viene, se convoca la unidad nacional, pero se puede una unidad nacional con diferencias que parecen irreconciliables. No, pero empecemos por ponerle la definición de ¿se convoca a quién? La presidenta no nos ha convocado a nada. Uh-huh. Se dijo ayer también en la Jucopo, a ver, nosotros cuando tengamos la convicción de que es algo bueno, lo vamos a apoyar, aún sin que el gobierno haga política. Uh-huh. Votamos la reforma del artículo 21 que pidió el gobierno para Harfuch, sin que siquiera Harfuch le dijera un mensaje por WhatsApp a la coordinadora del PAN, sin que siquiera se dignara hablar con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales o con la de Seguridad. Lo hicimos con la de Paridad Sustantiva. Tampoco Citlali habló con la coordinadora del PAN, tampoco dialogó con el PAN. Te lo pongo como ejemplo de, votamos cosas porque nuestra convicción está hacerlo, aun cuando el gobierno ni siquiera las cabildea. Entonces yo no voy a aceptar que he sido convocado a absolutamente nada. Okay. Yo voy a votar y voy a apoyar lo que en mis convicciones crea que el Estado mexicano necesita. Pero quien está obligado a hacer política es el gobierno. Quien tiene que concertar. Ayer le fue muy bien a Rosa Isela cuando planteó lo de la ley de juegos y sorteos. Pero fue una cortesía. Y también dijo ayer en la Junta que se comprometía a que no habría reforma electoral si no lo hablaba previamente con todos los partidos. Cuando el gobierno hace política, el gobierno tiene la autoridad moral y política de pedir reciprocidad y acompañamiento a la oposición. Cuando el gobierno te ofrece la bebes o la derramas y no diálogo, ¿qué les dije yo ayer en la Comisión de Hacienda? A ver, Luis, yo he sido diputado muchos años. Sí. Es la tercera vez que soy diputado federal. Jamás en mi vida, y estaba ahí Jericó Abramo del PRI, que ha sido 4 veces diputado federal. Nunca en la vida de México habían presentado un paquete económico sin que un solo funcionario de Hacienda después se acercara con los legisladores a decir, oiga, diputado, diputada, ¿qué dudas tiene? ¿Qué información necesita? ¿Cómo le aclaro? ¿Cómo le amplío la información? Eso nunca había pasado, nunca. Incluso te dan información para que puedas tú calibrar tus propuestas de reserva. Esas eran cortesías parlamentarias mínimas, aunque te las fuera a rechazar la mayoría. Entonces nosotros cuando tengamos que apoyar a México lo vamos a apoyar. Pero yo no acepto que estamos convocados, porque la presidenta no nos voltea a ver, es como Salinas de Gortari, ni nos ve ni nos oye. ¿Qué dijo?
con Rosa Isela. Bueno, pues si Rosa Isela sí nos voltea a ver, con ella habrá diálogo. Pero la presidenta le queda grande el momento para decir, vamos a unirnos todos por México. ¿Qué dijo hoy en la mañana? Solo Altagracia. Para ella es más importante lo que va a hacer con Altagracia que convocar a todas las fuerzas políticas a ver por el país en el que todos queremos defendernos de los exabruptos de Trump. Entonces yo no acepto que estamos convocados, pero yo asumo el compromiso de que vamos a apoyar lo que tengamos que apoyar, aun si el gobierno es liliputiense y no le queda digamos la oportunidad de convocar a todos. ¿Qué dices, Arturo Ávila? Es muy interesante. Me quedo además con esta frase, ¿eh? La bebes o la derramas, ¿no? O sea, esta postura que se ha tenido y que ha sido pues señalada, lo mismo por el PRI, lo mismo por el PAN, lo mismo por Movimiento Ciudadano, un exceso de poder, una soberbia, los acusan, Arturo. Tú convocabas hace rato aquí mismo a una unidad nacional. ¿Qué dices? Lo que pasa es que la narrativa de la oposición en los medios de comunicación es esta, justamente. Pero yo participo también en la Junta de Coordinación Política, ayer no pude estar, pero estuve en la reunión donde invitamos a Omar García Harfuch, y claro que tuvo la cortesía política, y claro que habló por más de, creo que 3 horas estuvimos ahí metidos en esa reunión, con las y con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, y claro que hubo un apoyo de todas y de todos, ¿no? Yo entiendo que se sientan muy especiales, ¿no? Pero la realidad es que tuvo la cortesía política de platicar con todas y con todos ellos. Y me parece que hay una buena estrategia de seguridad. Una estrategia de seguridad que está dando resultados, una estrategia que incorpora ahora variables de investigación, variables de inteligencia, que hace que la Guardia Nacional también pueda coadyuvar en las carpetas de investigación, que va a fortalecer a los ministerios públicos, a las defensorías públicas también. Me parece que darle esta labor de coordinación en los 3 niveles de poder a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana va a dar resultados. Lo vimos con la Operación Enjambre, algo que hace mucho no veíamos, una actuación de inteligencia con más de 300 detenciones simultáneas. A mí me llega un informe todos los días del área de comunicación, ojo, no es que sea especial, le llega a todos los medios de comunicación también, de la Secretaría de Seguridad Pública, y yo veo que todos los días están, por ejemplo, en Morelia detuvieron miembros de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Policía Estatal 115 kilos de metanfetamina hoy. En Guanajuato 3.219 millones de pesos en un laboratorio clandestino. En Durango localizaron, por ejemplo, un planteo de 17.640 plantas de marihuana. Se localizaron 5 tomas clandestinas en 2 entidades del estado de Hidalgo y de Querétaro. En Chiapas, en el municipio de Villa de Corzo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron cargadores, 216 cartuchos y un vehículo, y así podría seguir. Es un informe de cada uno de los estados de la República, que reitero, se manda a todos los medios de comunicación. Me parece que es muy lamentable lo que pasó en Tabasco, claro, ¿no? Sin duda, de pronto tienes un gran operativo policíaco y de investigación con la Operación Enjambre y al siguiente día tienes una desgracia como la que pasa en Tabasco. Pero también hay que entender que cuando se combate a la violencia, ¿no?, pues hay picos de violencia. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que está resistiendo y es un fenómeno natural en materia de seguridad. Lamentable sí, pero tenemos que atenderlo y lo estamos haciendo de una forma distinta, que tuvo el respaldo de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Ahí estuvieron las y los compañeros presentes, y yo sí le tengo mucha confianza a Omar García Harfuch. Yo creo que es un hombre que entiende, que sabe, es una persona que tiene muchos años conociendo cómo funcionan las estructuras de las policías, y creo que dentro de muy poco tiempo vamos a dar resultados. De acuerdo a la 4T sí se está tendiendo la mano a la oposición. Sin duda, claro, por supuesto. Y de acuerdo a la oposición, no. No, Iván Ortega. Aquí él está poniendo de ejemplo la visita de García Harfuch que nos hizo a la Jucopo. ¿Y qué tengo que reconocerle a García Harfuch? En el análisis del resultado de cómo llegamos hasta aquí, no puso nombres. O sea, no puso Calderón, no puso. Él hizo un análisis de periodos de gobierno y qué fue pasando en cada uno de los periodos. Despolitizó esa parte y entonces tú dices, bueno, sí, cierto, efectivamente, en la Policía Federal no hay servicio civil de carrera. Si tú entras a la militar o a la naval, sabes que en 45 años puedes ser general. Pero si tú entras a la policía, pues no sabes qué pasa en los próximos 6 años, porque llega y cambian el método de seguridad y entonces no hay servicio civil de carrera, que esa es la idea que tenían. Una de las cosas que yo le preguntaba era cómo integramos al más importante, que es el primer respondiente. El primer respondiente pues no está dentro del ejercicio que está haciendo hoy,
Pero esa es la muestra en que cuando se despolitiza y se dejan de poner nombres, apellidos, periodos, etcétera, como si fuera a propósito que lo hubiera hecho cualquier gobierno, puede dar resultados como la aprobación por unanimidad en la Cámara. Estamos ya prácticamente a punto de cerrar. Se nos ha ido como agua esta media hora y ahorita me voy con algunos mensajes que les mandan con mucha atención a cada uno de ustedes. Cándidos. Cándidos mensajes, recuerdos de muchos familiares de ustedes, seguramente aquí en el WhatsApp 5571-131337, ya hay de todo, o sea, es un país muy, muy polarizado, muy, muy activo políticamente hablando, y yo les pediría para ir cerrando esta mesa, pues un comentario en torno justamente a lo que se nos viene. La idea, y les ofrezco una disculpa a los tres, porque la idea era platicar del tema de los órganos autónomos que van a desaparecer. Si quieren cerremos con un comentario sobre ese asunto. Pues cambiamos porque la agenda nos ha movido hacia el tema de Donald Trump. Federico Doring, sobre los órganos autónomos. A ver, no, yo prefiero refutar las mentiras de Arturo. A ver, es que Arturo es la primera vez que es diputado, por eso es que no entiende. Hay una diferencia entre la Jucopo y las reuniones de Harfuch y de Rosacela fueron propuestas de Rubén Moreira, no de Morena. ¿Las operó muy bien Monreal? Sí, las operó muy bien Monreal. Pero son 5 minutos. En toda la historia parlamentaria, anteriormente, el Congreso funcionaba distinto. Los diputados de MC, del PRI, del PAN, al no ser parte del gobierno, merecen mucho más que 5 minutos. Merecen que Harfuch, que Citlali, que los funcionarios del gobierno, cuando menos ofrezcan un cafecito, una reunión para aclarar, para comentar inquietudes, para escuchar propuestas que complementen el planteamiento original. Eso ¿Solo no, para los panistas? ¿Solo para no, los para panistas, todos? No, para cuando, todos? a ver, yo he sido oposición y he sido gobierno. Cuando yo era oposición con el PRD y con el PRI, el gobierno procuraba sus consensos, el gobierno cuidaba sus reformas, el gobierno te buscaba y te daba espacio. Y si tú tenías algo que complementar su propuesta en el mismo sentido, era bienvenida. Esa mesa no existe en este gobierno, no ha existido nunca y no me lo pueden sostener nadie aquí. Entonces, que vayan a la Jucopo, sí, a propuesta del PRI, qué bueno, pero ese no es el diálogo que te permite acordar, ampliar o incidir o acompañar en una redacción algo con lo que coincides. Nosotros tenemos coincidencia con cosas que hemos votado, no nos han aceptado ni media sílaba de lo que les hemos votado a favor para hacerlo todavía mejor. Y eso es donde les queda grande el saco. Entonces, por eso no acepto que estamos convocados ¿A los 5 nada. minutos te refieres a...? Las intervenciones de ayer y de antier. Las intervenciones de ayer del presupuesto. O sea, son 5 minutos. Eso es para preguntas, para inquietudes. Pero el trabajo político, tú lo sabes perfectamente, no es en una comparecencia. El trabajo político se hace en el diálogo, en el cabileo. Pues sí, hay a quien le queda grande el saco y hay a quien lo hemos sabido hacer toda la vida. Arturo Ávila, rápidamente. No, bueno, comentar yo que entiendo muy bien que Doring se manifieste con esa, pues con esa poca simpatía, ¿no? Yo me siento muy contento de ser por primera vez diputado federal. Creo que estamos haciendo historia nosotras y nosotros, ¿no? Quizás o el que tendría que estar más preocupado de haber sido en otras ocasiones diputado federal con muy malos resultados, deberías de ser tú, mi querido Federico, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto tiempo llevas ya de parlamentario? Y el problema de la seguridad sigue siendo un problema que sigue escalando, lamentablemente. Quiere decir, entonces, que esos consensos, esos privilegios o microprivilegios que tenías en el pasado, pues no fueron tan funcionales, porque el problema no se solucionó. Quiere decir que las reuniones escondidas o no escondidas o estos gestos de cortesía política, pues tampoco funcionaron, ¿no? Yo lo que digo es, pues déjenos trabajar, déjenos hacer las cosas bien. Estamos trabajando para que a México le vaya mejor. Y sí, vale la pena recordarlo, porque de pronto se les olvida que el desastre, el ingreso más alto de la historia de armas que provocaron una enorme violencia fue cuando ustedes gobernaban. Y de pronto se les olvida que los que se asociaron con un narcotraficante y que no son dignos de confianza, pues son ustedes. Tienen a Genaro García Luna en la cárcel. Entonces, cuando nos pidan estos microprivilegios o estas reuniones de cabildeo o de cortesías políticas, pues pregúntense por qué ya no los tienen. Rapidísimo, menos de un minuto, Federico Doring. A ver, no hay peor narcotraficante que López Obrador. Yo se los he sostenido en tribuna. Ellos van a terminar en la corte de Brooklyn. Es cuestión de tiempo. A ver, viene aquí, pontifica
desviando la atención. Yo le estoy haciendo reclamos de su falta de oficio parlamentario y recurre al ataque ad hominem, porque lo único que sabe hacer Morena es descalificar al adversario. Qué bueno que sea diputado por primera vez. Yo nunca he sido mayoría, y menos mayoría artificial. Si hubiéramos mis gobiernos tenido una mayoría, el problema estaría resuelto. Gracias, Federico Doring. Y cerramos. Ivonne Ortega. Yo nada más, como Movimiento Ciudadano, queremos pedirle a la mayoría que tiene hoy Morena construida o artificial, pero que la tiene, que utilicen su mayoría para combatir a la delincuencia, que utilicen su mayoría para que hayan medicinas en los hospitales, que utilicen su mayoría para que puedan tener mejores condiciones en la escuela y que utilicen su mayoría para conciliar a México, que creo es lo de eso más importante. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños. Qué bonito cumpleaños, mira. Ay, sí, ¿verdad? Qué felicidades, muchas felicidades. El pastel. El En pastel, el pleno. vamos a traer aquí un pastel. Oigan, muchas gracias. Es una mesa de gran nivel. Gracias. Mucha gente está muy, muy contenta, obviamente muy polarizados. Hay gente que está pues muy enojada, pero les quiero apreciar a cada uno de ustedes, Federico Doring, Arturo Ávila, gracias, Ivonne Ortega, porque es una mesa de nivel y este país necesita construir y bueno, estas mesas creo que ayudan mucho a ello. Ojalá que no sea la última vez, ojalá que podamos estarla repitiendo con muchos temas coyunturales. Les aprecio mucho y rapidísimo, la 4T incrementó el narcotráfico. Buen día, excelente noticiero. Le recuerdo a Arturo Ávila. Era evidente el vínculo de López Obrador con el narco y luego dejaron ir Ovidio, acuérdense de eso. Wow, qué novedad. El PAN solamente criticando y no da ninguna solución, por eso se van al basurero de la historia. Muy bien, por Ivonne Ortega, dicen aquí en el WhatsApp. Por favor, te pido de la manera más atenta que les den 2 minutos a cada una de las personas, dicen aquí. Un cafecito, él fue cuando fue gobierno, ¿qué fue lo que hicieron? Se tomaron cafecitos, pero con Genaro García Luna. Dicen aquí el informe de Harfuch, ¿en dónde es posible revisarlo? Fue esa puerta cerrada, ¿no? Sí, pero podemos sin ningún problema dar información al grupo parlamentario de Morena. Abren de la violencia en Chiapas. Gracias por todos los comentarios, se nos desbordó aquí. Mil gracias y mil gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Luis. 9:02, regresamos.